Es un gusto para mí poder saludarte en esta oportunidad para estudiar la palabra de Dios en este nuevo trimestre, el primer trimestre del año 2026. Y vamos a hablar de un tema muy importante, uniendo el cielo con la tierra. ¡Qué maravilloso título! ¡Qué mejor manera que comenzar en esta oportunidad cerrando tus ojos ahí donde estás y vamos a hacer una oración! Oremos. Querido Dios, queremos invitarte a este estudio para que tu palabra pueda iluminar nuestras vidas y nuestros corazones para cada día, Señor, aprender más de ti. Acompáñanos en este estudio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos nosotros conocemos la historia de cómo Pablo llegó a ser un gran predicador, pero muy pocos conocemos la historia de cómo Saulo dejó de ser un gran perseguidor. Es por eso que Pablo es un personaje muy importante en el Nuevo Testamento. De hecho, es el escritor de muchas cartas, las cuales componen a día de hoy lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. De los 27 libros que se encuentran en el Nuevo Testamento, Pablo escribió 14 cartas. De los 27 él escribió 14, así que su escritura y el conocimiento que podemos aprender de Pablo a través de sus cartas es de gran importancia para nosotros como cristianos. Es por eso que en esta oportunidad vamos a hablar de Pablo como el prisionero de Jesucristo. Y yo quiero invitarte que puedas abrir tu Biblia allí donde estás. Toma tu lapicero, toma un cuaderno de apuntes y vamos a abrir la palabra de Dios en esta oportunidad y lo haremos en el libro de Filipenses, en la carta de Filipenses, capítulo número 1, el versículo número 1. Filipenses 1:1 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Podemos notar que en la mayoría de las cartas que Pablo escribe siempre se presenta como un siervo de Jesucristo. Aún en circunstancias adversas, Pablo es un siervo de Jesucristo. Y yo te pregunto a ti, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que escuchas en esta oportunidad, joven, señorita que escuchas en estos momentos, si vienen problemas a tu vida, tú te seguirías llamando o tú te seguirías llamando siervo o una sierva de Jesucristo. Pablo enfrentó muchos problemas en su vida, muchas pruebas, muchas preocupaciones, angustias por seguir y predicar de Cristo. Pero él se presenta en sus cartas como un siervo, pero no cualquier siervo, un siervo de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, el versículo 1, hay también una referencia acerca de Pablo, de cómo él se presenta. Efesios 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Ahora cambia. Antes era siervo, pero ahora es prisionero. Prisionero de Cristo Jesús. Hay una gran diferencia entre ser un siervo de Dios, seguir a Dios, querer seguir a Dios, y otra gran diferencia entre ser un prisionero de Cristo Jesús. Pablo estuvo en la cárcel. Pablo estuvo en los momentos más crueles y más difíciles que puede vivir un cristiano. Y es cuando su fe es puesta a prueba y el nombre de Jesús que tú predicas, el nombre de Jesús que tú sigues, ahora te está afectando a ti. Porque como sigues a Jesús, entonces tienes que ir a una cárcel, así como fue Pablo en su momento. La Biblia nos muestra que Pablo escribió muchas cartas, pero dentro de ellas hay unas epístolas que fueron escritas en la prisión. Siendo prisionero de Cristo Jesús, él escribió unas cuantas cartas. Por ejemplo, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses. También escribió la carta a Filemón. Y la cuarta carta que escribió fue la carta a los Efesios. Y en estas cartas él, aún estando en la prisión, aún estando en los problemas,
podía entonces testificar del amor de Dios a través de cómo Dios ahora lo había llamado a él para predicar aún en medio de una prisión. Tremendo. Él, viviendo la peor circunstancia, siguió siendo un siervo de Dios, pero ahora era un prisionero de Jesucristo. Y tengo una pregunta para ti. ¿En qué lugar era más útil Pablo? ¿En la cárcel o estando libre? Yo quiero que tú puedas responder esa pregunta acá en los comentarios. ¿En qué lugar él era más útil? ¿En la cárcel o en libertad? Y quiero que pensemos en eso porque la palabra de Dios entonces ahora nos presenta 3 puntos importantes de la vida de Pablo. Número 1, la actitud de Pablo. Pablo estaba en una prisión y aún estando en la prisión, ahí cuando fue a escribir la carta, él dijo: yo soy Pablo, siervo de Jesucristo. Yo soy Pablo, prisionero de Jesucristo. Y hay una actitud en Pablo que a mí me encanta. Y es que en el inicio de cada carta se nota que él es un hombre confiado en Dios, tranquilo. Él está tranquilo aún viviendo una circunstancia difícil como era estar en una prisión. Pero no solo estaba tranquilo, incluso parece que se siente orgulloso de llevar el nombre de Jesucristo impregnado en su vida. Qué gran ejemplo podemos aprender de Pablo. En toda circunstancia confía en el Señor. No temas, avanza por fe. Número 2, describe tu problema. Para muchos de nosotros es muy difícil describir lo que estamos viviendo. Por ejemplo, si tú fueras Pablo, ¿dirías que estás en una cárcel? ¿Dirías que eres un prisionero? ¿Dirías que eres un preso de tu libertad porque sigues a Jesús? Es interesante cómo Pablo, aún viviendo en la cárcel, en la lógica del ser humano no está que tú digas: hola, soy un prisionero de Cristo Jesús, estoy en una cárcel, porque nuestros errores a veces nos avergüenzan. Pero Pablo no se avergüenza de estar en una cárcel porque no eran sus errores lo que lo habían llevado a esa cárcel, sino que era predicar de Jesús lo que lo había llevado. Una gran diferencia. Pero entonces él tiene fe en medio de esa situación. Y por eso es conocido Pablo también como el embajador en cadenas, en medio de la cárcel, siendo un embajador de Cristo Jesús. Y número 3, extraer lo mejor de cada situación. Pablo no la estaba viviendo fácil, era muy difícil para él, pero extrajo lo mejor de esa situación. ¿Cómo lo extrajo? Viviendo para Cristo Jesús. Él sabía lo que vivía, sabía que la situación en la que estaba era la realidad de su vida, estaba en una prisión, pero eso no le impidió ahora ser libre y tener en mente de que solamente teniendo firmeza en su confianza en Dios, él podía en algún momento ser libre. Y Dios se lo demostró. Al igual que Pablo, nosotros a veces también vivimos momentos difíciles. Pero yo quiero decirte en esta hora, no sé cuál es tu problema, no sé en qué prisión estás viviendo, no sé en qué problema te encuentras atado o encadenado, en qué dificultad. Pero en el nombre del Señor, así como Pablo, tú también puedes esperar en Dios y puedes recibir la victoria. En medio de la prisión tú puedes ser feliz. En medio de la prisión puedes alabar a Dios. En medio de la prisión puedes seguir anunciando el poder maravilloso de Cristo Jesús. Es por eso que yo quiero invitarte en esta hora que puedas cerrar tus ojos y si tú lo deseas, le digas hoy a Dios en esta frase: Señor, yo quiero en la prisión verte a ti. Escríbelo acá en los comentarios y vamos a orar en estos momentos. Oremos. Querido Dios, te damos las gracias porque aún en medio de las circunstancias difíciles, tú estás con nosotros. Así como a Pablo en medio de la prisión, tú en cada momento, Señor, le acompañaste. Aún en medio de situaciones difíciles, él pudo entender de que tu presencia siempre estaba con él. Ayúdanos a sentir esa misma experiencia. Y ayúdanos, Señor, en medio de cualquier prisión que hoy vivamos, a ver tu mano poderosa que nos auxilia y nos redime. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Dale like a este video, comparte con alguien más este mensaje de salvación y nos vemos en una próxima oportunidad.
Dios te bendiga y recuerda, tu prisión solo Jesús te la puede quitar. Bendiciones.